Todos agradecemos a la comunidad. Gracias. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de hernias y eventraciones. Es un tema también de suma importancia. ¿Por qué? Porque es una de las patologías que con mayor frecuencia, así como la apendicitis y la colecistitis, se operan. Y muchos de emergencia, ¿no? Por lo que tenemos que tener conceptos, así no nos guste la cirugía, pero tener conceptos generales que justamente son aquellos que yo les doy a todos. Entonces empezaremos por hernias y eventraciones. A ver, si dejas de escribir y me dices, ¿qué definición tienes de hernia? Por favor. Obstrucción de pared. De la masa abdominal. De la masa abdominal. Por orificio. ¿Estás de acuerdo lo que ha dicho, compañera? De un orificio natural, lo que luego es el orificio natural. Así no te pregunto porque tú le estabas pasando bien. A ver, por favor. Un concepto que tenga usted luego nos ordenamos y le damos una Cirugía. Es una reproducción del contenido abdominal por un orificio natural. Orificio natural. ¿Está bien? Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué ha dicho? La definición que he dado efectivamente, y sobre todo, pero años atrás, 3, 4 años, era la definición correcta. Pero hoy por hoy es la protrusión del peritoneo parietal con un contenido visceral, que puede ser intestino, vejiga, pelvis, etcétera, etcétera. Entonces la protrusión es del peritoneo parietal con un contenido visceral. O sea, le estamos agregando esto para que sea un poco más entendible, ¿no? La definición. Entonces, de esa manera, miren, nosotros así es, la ponemos, ¿no? Es la protrusión del peritoneo parietal conteniendo vísceras intraabdominales a través de un orificio o un defecto anatómico constituido. Entonces, esta es la definición general de hernias, ¿correcto? Y aquí está, en el lado derecho, miren, justamente, es la protrusión. Esta línea blanca, miren, es el peritoneo parietal. ¿Y qué contiene? Una víscera. Entonces, todo en conjunto se denomina hernia. ¿Perfecto? Ya. Ok. Sigamos. Ahora, yo creo que la doctora Consuelo creo les iba a dar una clase, pero de técnicas de hernias. Esas técnicas, cómo se opera y cada cual, ¿no? Basili. Aquí yo les estoy dando consideraciones generales de la hernia. La hernia está formada por las siguientes partes. Una es el cuello, que justamente coincide con la parte superior del saco, ¿no es cierto? El cuello. Y coincide con el orificio. El saco siempre coincide con el orificio. Y eso vamos a ver inclusive para el tratamiento, ¿ya? Para el tratamiento. Bien, entonces miren, por ejemplo acá, protruye la víscera y todo esto, lo blanco es el saco, que en muchas oportunidades, sobre todo en la hernia inguinal indirecta en el hombre, puede llegar hasta el escroto, y entonces se denominará hernia inguinoescrotal. No siempre llega al escroto. ¿Está perfecto? ¿Está claro? Okay. La clasificación es de acuerdo a la localización, condición, contenido y etiología. Bueno, yo estaba haciendo, discúlpenme. Ya, en cuanto a la localización, las hernias se pueden localizar de acuerdo
al cuadro que les voy a mostrar en este momento. Como pueden ver ahí, epigástricas, y al lado derecho estamos poniendo el porcentaje que se presenta. Umbilical, inguinal, crural, etc. De todas estas primeras, a excepción de la última, entonces miren, vemos que lo más frecuente es la hernia inguinal, miren, hasta un 90%. Y es por ello que la clase se va a dar en base a la hernia inguinal. Ok. Aquí es donde he puesto otros, mencionamos 3 clases de hernia. Una que es la de Richter, ¿no? Esa de acá. Y la de Richter es aquella cuyo contenido es solamente una parte del borde antimesentérico del intestino. No sé si me dejo entender. El intestino tiene una parte mesentérica, el otro borde será antimesentérico. Si hay un peñiscamiento, vamos a llamarle, esa es una hernia de Richter. No es total, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de la hernia de Littré. La hernia de Littré, cuyo contenido es el divertículo de Meckel. Divertículo de Meckel. Y, ¿qué es el divertículo de Meckel? A ver, Melina. ¿Qué es el divertículo de Meckel? Que tenemos que saber, ¿no? No solamente sí. Entonces, para saber cuál es más. No, pero ya no veas. A ver. Oye, para más tarde. ¿Cuál es? Es para que pongan ustedes atentos. No es por facilidad, pero para que pongan atención y saquen provecho, si es que pueden. ¿Ah? ¿No sabes? Divertículo de Meckel. Arce. ¿Te acuerdas del divertículo de Meckel? ¿Y dónde está situado? Ya. Con un divertículo, un saco ciego. ¿A qué nivel? Barzola te va a ayudar. A ver. ¿Quién sabe? Colo transverso. No, y además es en el sigmoide, pero ahí son divertículos y que inclusive ocasiona una enfermedad diverticular que puede perforar. Pero es en el conducto. Ya, pero ¿dónde está localizado? ¿En qué órgano? ¿A qué altura? Si es el ombligo, será el umbilical. Con ascendente puede ser. Ascendente, ¿no? Lado derecho, ¿no? Y la última, que la de Amjan, que es el 1%, cuyo contenido es el apéndice. Eso sí saben dónde está localizado, ¿no es cierto? El apéndice, ¿ya? Entonces, esos nombres reciben cuando los contenidos son los que acabo de decir. Bien. Y aquí gráficamente vamos a observar, ¿ves? Bien, hernia epigástrica, la hernia umbilical, lógicamente en el ombligo, la hernia incisional. Aquí me voy adelantando porque le voy a decir, para que ustedes diagnostiquen una hernia incisional, eso ha sido motivo muchas veces de fallas en el examen, de un punto en el examen, porque justo casi a este nivel, donde se presenta la hernia incisional, se puede presentar la hernia de esfigmo. Entonces, ¿cómo diferenciarlas? Cuando se trata de una hernia incisional, tiene que haber previamente una cicatriz operatoria, es decir, es una recidiva de hernia. Ha habido una operación y por mala técnica, etcétera, etcétera, vuelve a salir, ¿no? Entonces, es una hernia incisional. Entonces, para diferenciarla de la otra, es fácil. Si veo que no hay ninguna cicatriz, ninguna incisión anterior, entonces ya a esta altura. Luego tenemos la hernia inguinal, que está en el conducto inguinal, y la hernia femoral, que es esta, miren, debajo del ligamento inguinal,
que también recibe el nombre de crural. ¿Ya? Entonces, para que recuerden, hoyos, aparatos, entonces, esa es la por localización. Ahora, por condición, yo dije por gusto nomás hoyos y era, ¿no? La hernia. No, mentira, ya está. Miren, la hernia inguinal puede ser no complicada o complicada. A su vez, miren, la no complicada puede ser reductible y no reductible. ¿Cuándo es reductible? Cuando el contenido del saco herniario regresa a su sitio original, que lo puede hacer uno mismo o el médico. Si tengo una hernia inguinal, que es una tumoración, agarro y yo mismo ya estoy diciendo, la reduzco, llega a su sitio original. Ahora, la no reductible es por más esfuerzo que haga, no se puede introducir, excepto con la ayuda. No, mejor esto viene para después. ¿Por qué? Porque espero una pregunta, ¿no? Entonces esa es la reductible. La no reductible también ya acabo de mencionar. Ahora, la reductible puede ser a su vez coercible o incoercible. ¿A qué se denomina hernia coercible? Aquella que, por ejemplo, viene el paciente, nosotros la reducimos, el paciente, ¿no? Antes de operar. Y en cualquier momento, pero puede ser a los 2 días, a las semanas o al mes, en cualquier momento puede volver a salir. Esa es la coercible. Mientras que la incoercible es aquella, viene el paciente con la hernia, se sube a la camilla, se la reducimos, le decimos, bájese señor o señor, bájese. Y ni bien se baja, ahí mismo sale. Esa es la incoercible. Es como si fuera un porfiadito, ¿no? Como lo tire, siempre cae parado, ¿no? Entonces, de inmediato sale. Esa es la incoercible. Entonces, ante un planteamiento de una pequeña historia clínica, no le vamos a decir, es coercible, sino en otros términos, pero se supone que ya el concepto lo deben de saber, aunque no creo, compañera que está durmiendo, ¿puede despertarlo? ¿Sí? Ya, entonces, estas son las no complicadas. Las complicadas pueden ser incarceradas o estranguladas. La incarcerada, o también se le denomina encarcelada, que vendría a ser una no reductible, ¿no? No se puede reducir por nada. Esa es la encarcelada. Mientras que la estrangulada es también una hernia, vamos a llamar encarcelada, pero con compromiso vascular. Es decir, ya el segmento que está conteniendo la hernia ya está isquémica o necrosada, ¿cierto? Esa es estrangulada. La primera, o sea, la encarcelada, a pesar de que no la puedes reducir, pero tú la programas, es una operación electiva, le dices, bueno, hoy estamos viernes, operamos el lunes o martes, no hay problema, no hay compromiso vascular salud. Mientras que la estrangulada, de inmediato tiene que operar a 2 de la mañana, no importa, vas y operas. ¿Por qué? Porque ya está necrosada y la necrosis puede llevar a un cuadro séptico y entonces cada vez se complica más. Esa es la diferencia entre las dos. ¿Alguna pregunta? Doctor, la no reductible y la encarcerada son las mismas. Casi vendría a ser lo mismo. Y esa era la pregunta que yo esperaba. Entonces, y ahora viene la aclaración. La encarcerada, por nada lo puedes regresar, a no ser que sea una operación. Mientras que la no reductible la puedes, pero con ayuda del doctor Cruz, bueno, de un anestesiólogo. ¿Qué le dices? Relájalo, por favor, pero un relajo de un minuto, ¿no? Le pone un pequeño relajante, entonces con ese relajante tú agarras y lo introduces. O sea, con una ayuda, con una relajación la puedes. Mientras que la encarcerada, ni con 2 doctores, 2 anestesiólogos puedes. ¿Ya? ¿Está claro? Ya, y esa es la diferencia. Bien. Las hernias inguinales pueden ser
de dos tipos, directas e indirectas. La definición, ya dijimos, mira, amigos, miren, es la protrusión del peritoneo parietal acompañado o no de vísceras intraabdominales a través de un orificio o defecto anatómico constituido, ¿no? Bien, ahora, toda hernia tiene causas predisponentes y desencadenantes. Una pregunta. ¿Una hernia encarcelada en cuánto tiempo se estrangula? O sea, mira, ¿En tiempo? puede o no, pero si tú detectas, como te digo, los programas al paciente y lo operas. A veces es como una película. Si ustedes ya llegan al diagnóstico, no vas a esperar. Lo operas. ¿No? ¿Está bien? Ok. Entonces, les decía que toda hernia tiene factores predisponentes y desencadenantes. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Todos estos: esfuerzo súbito, ejercicio intenso, obesidad, tos crónica, sobre todo con aquellos que tienen broncoespasmo, asma, como están tose y tose, ¿qué pasa? Hay aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Cada vez que hacemos. En caso de ascitis, en caso de estreñimiento o de embarazo. Todos estos llevan y el factor desencadenante es el aumento de la presión abdominal, porque todos estos hacen que aumente la presión intraabdominal. Y con esa fuerza interior, entonces, si hay un orificio, por ahí sale la hernia. Para que tenga más o menos una... En cuanto a la hernia inguinal directa, la definición, porque en la definición sí hay diferencia entre la directa y la indirecta. La hernia directa es una hernia adquirida, o sea, en este momento ya estamos viendo a su vez también la etiología, adquirida y la congénita. En este caso, la directa es adquirida y protruye a través de una zona débil de la pared, ahí faltó poner pared posterior del canal inguinal, que es el famoso triángulo de Hesselbach, ¿no? En la que solo hay fascia transversales. Como solamente hay fascia transversalis, entonces es una pared muy débil, pared posterior del canal inguinal, y por ahí protruye la hernia inguinal directa, para poder hacer la diferenciación. Mientras que la hernia inguinal indirecta es congénita, debido a la presencia del conducto peritoneo vaginal en el hombre y flores. Y en la mujer, ¿cuál sería? Solamente al alumno que pregunta. ¿El ligamento? ¿Está bien? ¿No es cierto? Bien. ¿O es el ligamento redondo? ¿Todos han dicho que sí? O al conducto de Nuck, N-U-C-K, ¿ya? N-U-C-K. Y aprovechemos acá, ambos tienen que ver, cuando lógicamente recién nacido, tienen que ver en el hombre. ¿Por qué la persistencia está? Por el descenso del testículo, que cuando no desciende, ¿cómo se llama? Hipotidia, ¿no es cierto? Cuando no desciende. Mientras que en la mujer, ahí sí, cuando la migración del ligamento redondo no se produce, ¿ya? Para diferenciar entre uno y otro. ¿Está claro? ¿Para ti también está claro? ¿Sí? Ya. Ok. Ya, entonces, ¿y por dónde protruye? Protruye por el orificio inguinal profundo. Ya estamos hablando, mira, paredes del canal, ya estamos hablando de orificio inguinal profundo, o sea que ya vamos a ver en el canal, vamos a ver todos estos elementos. Entonces la indirecta protruye por el orificio inguinal profundo, deslizándose por el canal inguinal, o sea, el canal inguinal. Bien, ¿cómo hacemos la diferencia entre una hernia inguinal directa y una indirecta? Quiero que vean, por favor, acá hay un cuadrito. De acuerdo a la arteria epigástrica inferior, porque hay arteria epigástrica superior, la hernia directa está por dentro de la arteria epigástrica. Ahora vamos a ver acá en un diagrama. Mientras que la indirecta está por fuera de la arteria epigástrica. En cuanto a la forma, la directa es redondeada, mientras que la indirecta es piriforme.
lógicamente baja por el canal, es piriforme. La otra, si viene de la pared posterior, va a ser redonda. La protrusión es de la primera, de la directa es de atrás adelante, mientras que la indirecta sigue el trayecto inguinal. Miren la diferencia, ¿no es cierto? Fácil. Fácil. Ya. Ahora, acá, bueno, viendo el gráfico de las dos hernias, aquí vemos la hernia directa, justamente protruye por el triángulo Hesselbach, mientras que la inguinal indirecta, miren, protruye por el anillo inguinal profundo. Está viendo por el anillo inguinal profundo. El cuadro clínico de una hernia, en la mayoría de casos es asintomática, ¿ya? Es asintomática, pero se descubre a la exploración física. Inclusive cuando hay postulantes, van al examen médico, entonces recién ahí el doctor dice, oye, tienes un bultito ahí, ¿no? Una pequeña, es una hernia, entonces sin que tenga sintomatología se detecta. Es una tumoración. También, porque ya les estoy diciendo que hay que acostumbrarnos a la terminología médica. El año pasado yo estuve como miembro del jurado de tesis, de cirugía, todo lo que es tesis. Y desgraciadamente a una alumna la tuvimos, en realidad se le debía desaprobar, ¿no? Por varias fallitas que hubo, pero es que empezaba desde un inicio, ¿no? Y justo sobre hernia. Entonces decía, paciente con un bulto, una terminología nuestra, un bulto, es una tumoración, ¿no? Pero no por eso se le iba a jalar, pero ya había una cosita, un antecedente. Después en las conclusiones, bueno, y les voy a decir para que no sirvan tampoco, para que desde ahora vean de que no vale pues copiar algunas cosas, sobre todo estadísticas. Agarró y dijo que en el Hospital María Auxiliadora había una población de pacientes de 600 y picos, de una apendicectomía laparoscópica. Habían 4 complicaciones que se había, miren, había, o sea, con la pinza Hook, la que reemplaza al bisturí, dice que había perforado el sigmoides. El sigmoides está a la izquierda, ¿no? ¿Y dónde está el apéndice? El lado derecho. En todo caso, se hubiera perforado el cielo. ¿Estamos? Y dice, ¿y cómo le solucionaron? Con una hemicolectomía. A los 4. Yo le digo, mire, disculpe porque ya inclusive duele a uno, ¿no? Duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya en la antesala están los familiares con el champán, los bocaditos, etcétera, ¿no? Pero yo le dije lo siguiente, ¿no? Mira, seríamos para desaprobarte, están de acuerdo el doctor Chichisola y el doctor. Bueno, yo estaba como presidente. Entonces, ¿qué sucede? Le digo, vamos a hacerte un favor. Esto me vas a cambiar y vas a ver verdaderamente cuáles son las conclusiones. ¿Por qué? Porque esta tesis va a parar a las bibliotecas y va a parar esta biblioteca y tus compañeros que vienen van a leer y esas complicaciones y esa ubicación, ¿no? Entonces te vamos a dar, ¿te parece bien 2 semanas o 3? ¿Me arreglas esto y vienes? Ya, doctor. Todavía era verano. Inclusive yo me había ido por una semana en una playa, de repente aparece con la mamá, ¿no? Buscándome en la playa. Entonces, ¿para qué? Para decirme que ya había terminado y que por favor, y era mitad de semana. Y yo le hice el favor, le dije, ya mañana yo voy a Lima y te solucionamos. Bueno, se le solucionó en ese momento, pero vamos a eso, ¿no? Por eso ya ir acostumbrándonos, ¿no? El puntito y después pues, sacando unas estadísticas totalmente pues fuera de bien, después saliendo de la tumoración, no bulto. Dolor es intermitente y se irradia al testículo cuando es inguinal, ¿no? Ahora, el malestar en la región que se alivia mediante la reducción manual de la hernia hacia la cavidad. Cuando una persona tiene hernia, durante el día tiene una cierta molestia, no tanto dolor, sino molestia. Y en la noche, cuando se interpreta, te pasa. ¿Por qué? Porque como ya estás en posición, o vuelve solo, se reduce solo, o uno mismo, y entonces hay un alivio, ¿no? Ahora, la hernia abajo,
suele reaparecer al ponerse de pie o aumentar la presión abdominal, o sea, los ejercicios. Entonces, Merino, ¿qué tipo de hernia tenés? Por favor, solamente. Por favor. A ver, ¿quién me dice? Incoercible. Por eso es la que sale del medio. Ok, y esto lo he puesto así para que vean si están atentos. Ok, avanzando. Pero no se molesten, ¿no? Al examen clínico. El examen clínico debe hacerse siempre con el paciente de pie. ¿Por qué? Porque por gravedad, lógicamente, va a producir. Y les estoy diciendo, uno mientras está durante el día está en la tubulación, en la noche regresa por la posición. Entonces, esto nos está dando la razón para que el examen se haga con el paciente de pie. Y miren, para poder determinar, porque si ustedes van a operar a un paciente de hernia, tienen que diagnosticar si es directa o es indirecta o qué tipo de hernia es. No entrar a la loca, donde me han programado y no sé cuál es, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico, miren lo fácil que es. Al examen se introduce el dedo índice y esto se llama la maniobra de Landívar, porque creo que el año pasado en técnicas del doctor Ino Sosa le daba como 3 o 4 maniobras, ¿no? Entonces se confunde Andreus y no sé. Entonces, miren, con una sola que es Landívar, miren, se diagnostica, a ver, miren. Este es el anillo inguinal superficial, por favor pongan atención. Este es el anillo inguinal profundo y esta es la pared posterior del canal. Si yo introduzco el dedo, como están viendo en la figura, y voy y ocluyo el canal, el anillo inguinal profundo, y le digo al paciente, puje, ¿ya? Si me empuja el pulpejo del dedo, quiere decir que es indirecta, porque está saliendo por el anillo inguinal profundo. Yo persisto con el dedo ahí, ocluyendo el anillo inguinal profundo. Puje, y no me empuje el pulpejo y más bien protruye por acá, será directa. Miren así de fácil. Y otra cosa, a veces protruye por las dos. Tanto te empuje el pulpejo del dedo y entonces esa hernia se denominará mixta o en pantalón, así le llaman, ¿no? Pantalón. Pero miren, con una sola Landívar, con una sola maniobra se determina una y otra cosa. Lo que alguien me preguntó, por ejemplo, miren, esta es la hernia inguinal encarcerada, esta, que ni con ayuda de una relajación por el anestesiólogo va a introducir, sino mediante una operación. Y me dice, ¿cuándo la puedo operar? Tengo tiempo para decidir cuándo lo opero porque no hay compromiso vascular. Mientras que la estrangulada, miren, está todo isquémica, necrosada y la intervención tiene que ser ya. Y esto mismo, miren acá, miren, cómo tremenda asa intestinal ya está necrosada, en cualquier momento se perfora, hay una sepsis y entonces se nos complica el paciente. Bien. Eso mismo lo que acabo de decirles acá, sin compromiso vascular, el tratamiento quirúrgico electivo, acá sí con compromiso vascular y es de una urgencia quirúrgica. Tratamiento quirúrgico. Escuchen una cosa, ya no sea para un familiar, un amigo, etc. El tratamiento de una hernia diagnosticada debe ser el tratamiento quirúrgico, debe ser operado. ¿Por qué? Porque hay algunos colegas, no, compres un suspensor, compres un braguero, etc., ¿no? Eso no le soluciona ni tampoco detiene el crecimiento de la hernia, porque cada vez va aumentando. Solamente se usaría, y no tanto suspensor ni braguero, en una persona, por ejemplo, de 85, 90 años que nos ha llegado con una hernia, pero tiene un alto riesgo quirúrgico, entonces tienes que sopesar, ¿no?
Opero, se queda con esa hernia. Entonces, a ese sí, a ese paciente sí, yo le indicaría, pero es un suspensor. ¿Suspensor qué es usted? No, suspensor, el que conoce. Entonces ¿qué se le indica? Hay unas truzas elásticas, todas elásticas, ¿no? Que venden inclusive en casas deportivas, ¿no? Desde abajo hasta arriba. Y entonces ahí sí en algo le ayuda. Pero eso es en cuanto a pacientes que no pueden ser intervenidos por tener alto riesgo quirúrgico. Bien, entonces el tratamiento ¿en qué consiste? No se adormezcan. Miren, en primer lugar, una herniotomía, es corte nomás. Entonces, ¿qué? Implica una ligadura alta del saco herniario. Ya le dije cuál es el saco. Y eso es todo. Miren, recién así usada en niños con hernias indirectas. Y esa es toda la operación. Mientras que ya en niños mayores o en adultos, no solamente se hace herniotomía, sino se hace herniografía. ¿Y en qué consiste la herniografía? En la ligadura igual del saco, la sección desde el cuello del saco herniario, todo lo que sobra, más, ahí cabe, más reparación con tejidos vecinos anatómicos. Eso es lo que les ha explicado la doctora Consuelo, ¿no? Es decir, de acuerdo a la técnica de la Phillips, será pues tendón conjunto con ligamento inguinal, el McRae con el ligamento de Cooper, y cada cual, ¿no es cierto? ¿Estamos? Ya, ok. Eso es herniografía. Y lo último, hernioplastía, viene a ser una herniografía, pero más la colocación de un material protésico que es una malla, que es la malla de Marlex. Hay que poner una malla. Ahora vemos. Entonces, miren, en la herniografía técnica Basini y todas ellas, había muchas complicaciones. Y solamente para que tengan en cuenta lo siguiente. En los años 80 más o menos había un 20% de recidivas de las hernias. Pero el año del 90 hasta el 2000 bajaron a 15%. Y estas son estadísticas que las dan acá en la Sociedad de Cirujano General. Y en la actualidad, 1% de recidivas. Pero entonces, ¿por qué? Haciendo una hernioplastía. La diferencia entre la herniografía y la hernioplastía es la siguiente. ¿Qué cosa unimos aquí en diferentes técnicas? Tejidos. Por ejemplo, la Basini. Vamos a ver la clásica. Basini con tendón conjunto, agarramos y ponemos puntos, ¿no? Pero al poner puntos, ¿qué hay? Una tensión. Entonces esa tensión, si es demasiado, si hace esfuerzos y el material de sutura no es el adecuado, se abre y recidiva. En cambio, las hernioplastías, ahí donde está el defecto, si este es tendón conjunto y este ligamento redondo, en vez de afrontar esos bordes, ahí pongo una malla de Marlex. O sea, no hay tensión. Y si no hay tensión, eso pues en la vida se va a salir. Puede cargar el escritorio y no hay ningún problema. Y esa técnica, por ejemplo, se está usando con bastante frecuencia. Y esa técnica se llama la Liechtenstein, alemán, cirujano alemán. Liechtenstein. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lógicamente, pues la que no produce tensión y la que no va a recibir, el Liechtenstein. Y también se utiliza este material prostético en hernias grandes o donde falta aponeurosis. Hay a veces tejidos en el que falta aponeurosis. No sé quién les hizo la clase de incisiones, laparotomía. El doctor Nostroza. Ya, bueno, ahí debe haberles hablado, por ejemplo, que cuando falta, por ejemplo, tejido aponeurótico, inclusive hasta la bolsa de Bogotá, temporalmente, ¿no? Temporalmente, hasta que baje todo el edema. Una vez que baja todo el edema, ya le hacen la operación respectiva, ¿no es cierto? O sea, hay una cierta relación. Otros utilizan inclusive, aquí en el Perú utilizaban, como no tenían la bolsa de Bogotá, medias de nylon de las damas, lógicamente esterilizadas, ¿no? Como un broche, como era temporal y inclusive era económico. ¿Está claro esto del tratamiento quirúrgico, de las diferentes técnicas? Bien.
Pero para operar hay que conocer pues la anatomía, sobre todo de la región inguinal, saber cuál es el cordón, cuál es el ligamento inguinal, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver, les he hecho un resumen. ¿Ve? Acá un poquito más, por ejemplo, acá se ve que sale por el canal inguinal, acá por el orificio rural, donde aquí hay los vasos femorales, como vamos a verlo ahorita, sino en términos generales hay que conocer la anatomía. Y miren, de acuerdo al resumen que les voy a mostrar en estas dos láminas, se van a dar cuenta. El canal inguinal es un canal, en realidad, que no es rectangular como lo voy a mostrar dentro de un momento, sino porque hay aplastamiento, pero se considera pared superior, pared inferior, pared posterior, anterior, piso, ¿no? Y dos anillos. Entonces, la pared anterior está formada por estos músculos, ya ustedes lo leerán. La pared superior por estos músculos, la pared inferior por el arco crural más ligamento inferior. La pared posterior, y aquí les he puesto, es la más importante anatómica y quirúrgicamente. Fusión de aponeurosis del transverso del abdomen y la fascia transversal. De las cuatro paredes, ¿cuál es la más importante? La posterior, que es la que en las herniorrafías, ahí es donde se hace esta reparación. Pared posterior. Bien. Aquí, miren, para que tengan una comprensión, se ha hecho un concepto tridimensional para interpretar el conducto. Lo de arriba, techo. Lo de abajo, piso. Esta pared anterior y esta otra pared posterior. Y dos anillos inguinales, este que es el profundo y este que es el superficial. Entonces, quiero que vean un momento. Si la hernia se desliza y sale por el anillo inguinal profundo, viene por todo el canal, sale por acá y se forma una tumoración, que es una hernia inguinal indirecta, ¿cierto? Para que tengan una idea. Si no sale por acá, sino por la pared posterior, es la hernia inguinal directa. Entonces, allá ya le dije los dos anillos. Este mismo canal, miren, el anillo profundo, viendo de otra dimensión. Este es el anillo inguinal profundo. Y aquí sí pueden observar la arteria epigástrica inferior, esta. Entonces, la que está por fuera acá, será inguinal indirecta. La que está por dentro será inguinal. ¿Se acuerdan del cuadrito que hicimos? Que les presentamos. Ahí se puede un poquito más. Estaba muy apurado. Y ¿qué es el cordón inguinal? ¿Y qué componentes tiene? Porque creo que ya viste rápido. Conducto deferente, ¿qué más? Arteria hipermática, vena, ¿cierto? Bueno, el paquete, ¿no es cierto? Y está envuelto por fibras del cremaster, ¿o no? Sí. Entonces, miren, acá ya, bueno, lógicamente, esto es el contenido del cordón espermático, ¿no es cierto? Arteria testicular, el conducto deferente, el nervio testicular y el músculo cremaster. Bien, quiero que vean un ratito, miren, por ejemplo, acá tenemos el conducto deferente. ¿Cuál es la función del conducto deferente Guamán? ¿Está Guamán, no? ¿Quién me dice cuál es la función del conducto deferente? A ver, tú por favor. Primero la anatomía, ¿no? Y especialmente los espermatozoides, ¿no es cierto? Hay espermatozoides, más el líquido prostático, líquido seminal, ¿no es cierto? Pero como transporte. Entonces, miren, cuando una pareja de esposos ya tienen 3 hijos, etcétera, y ya no quieren tener más, van donde el cirujano,
para la ligadura de trompas. ¿Pero quién? La mujer. Siempre la mujer. Entonces hay que ligarle las trompas ahí. Él sigue como si nada. Entonces, ligando las trompas también es el equivalente al conducto eferente porque sirve de transporte. Cuando llega el espermatozoide y viene de los ovarios el óvulo, en el tercio medio de la trompa se encuentran y ahí fecundan. Así es, ¿no? Entonces, si hay una ligadura, no se van a encontrar el espermatozoide con el óvulo y por lo tanto no va a haber fecundación. Entonces, es por ese motivo que es ligadura de trompas. Y ahora yo les pregunto, siempre hay cierto machismo en esto, ¿no? Dicen, ¿sabe qué, señor? ¿Por qué no le hacemos a usted lo que tú dices? ¿Qué cosa? La vasectomía. Se hace en consultorio, demora no más de 20 minutos, y se le liga el conducto eferente. Entonces, ¿sabe lo que te dicen? Ah, no, doctor, después me va a volver impotente. Nada que tiene que ver con la impotencia, con nada. ¿Sí? Por eso le digo cuál es la función de transporte, nada más. Así como en la mujer tampoco. Y muchas personas, miren, hay toda clase de pacientes, ahí, claro, ¿no? Ya tenían tres hijos, 4 hijos, y ves, yo le aconsejo, ¿no? Porque tomaba pastillas anticonceptivas, que veo tal cosa, que inyecciones, pero todos tienen efectos colaterales. Yo decía, mejor hay que hacerle una ligadura de trompas, que es lo más fisiológico, no altera, no tiene que tomar nada, porque las pastillas anticonceptivas se engordan, producen tensión nerviosa, edema malleolar, edema de las glándulas mamarias, bueno, etcétera, etcétera. Y 3 días de una agresividad bárbara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sabe lo que me dijo el esposo, el señor? Me dijo, ¿cómo le va a ligar la ligadura, o cómo le va a ligar las trompas a mi esposa? ¿Sabe por qué no? No, porque me va a engañar. Me va a engañar. Tienes confianza en tu esposa. Si tienes confianza, no tienes por qué dudar, con ligadura o sin ligadura. Y así sea, sin ligadura o con ligadura, si ella te quiere engañar, ahorita te está engañando en la sala, le digo, si ella lo quiere, ¿no? Y es así, pues. O sea, por eso los varones no hay ningún problema que sea la vasectomía, lo único que no pueden es tener hijos. Igual en la ligadura de mujer, lo único que no pueden es tener hijos. Pero después toda la otra fisión, todo está intacto. No hay ningún. Eso es para que tengamos una idea, ¿no? Para considerar un familiar, papá, mamá. Miren, acá ya les he hecho un resumen en cuanto de los orificios por donde salen las hernias y reciben los diferentes nombres. Miren, por ejemplo, empecemos con el orificio plural o femoral, que es este. Pero abajo les he hecho un esquema, no, he sacado de una lámina, pero eso es un esquema, ¿no? Es el ligamento inguinal por arriba, ahí está el ligamento inguinal. Por abajo, el ligamento de Cooper por abajo. Ligamento lacunar hacia afuera, el ligamento lacunar que es este. Y por allá los vasos femorales que están observando. Entonces, esos son los límites de la arteria, de la hernia femoral o crural. Los dos nombres reciben. ¿Ok? Bien. La otra, esto es para que se les haga más fácil, porque cuando era estudiante también nosotros muy complicados se nos hacía, ¿no? Y más, pues no había muchos diagramas, bueno, etc. Por ejemplo, acá en el famoso triángulo de Hesselbach, ¿ustedes que se produce la hernia inguinal? Miren, en la pared posterior hay un triángulo que es el de Hesselbach. Miren el que voy a dar. Todo esto bordeado, que es el borde externo del músculo rectoabdominal. Aquí, ¿qué cosas tenemos? Los vasos epigástricos. De aquí en la base el ligamento inguinal. Y si quieren repasar, pero no para flaquear, acá firme. ¿Cuáles son los límites? Sino para que se acuerden, ¿no? Es fácil. Ok, eso es el de Hesselbach. Y acá, miren, lo decimos, cuando sale por el anillo es la hernia inguinal indirecta. Cuando sale por la pared posterior, miren acá, es la hernia inguinal directa. Cuando sale por el agujero femoral es la
femoral o plural. Esto es para que tengan una idea. Por ejemplo, acá tenemos agujero obturatriz, ¿no? Si por ahí protruye, generalmente este tejido graso se va a denominar hernia obturatriz. ¿Ya? Es una hernia interna. Es la protrusión de tejido graso o asa intestinal por el agujero obturatriz. ¿Por qué? Porque en la currícula hay que mencionarlas, todas las hernias. Mencionarlas y tener conocimiento. La hernia crural, ya vimos cuáles eran los límites del agujero y por ello es que pues, sale ya, por acá, ¿no? Esto está repitiendo el palito que... Pero en la hernia femoral, para que también, porque muchos tienen que copias, es más frecuente en mujeres de 4 a 1, la femoral, y es mucho más difícil de operar que una inguinal. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Bien rápido, levante la mano y bien. ¿Quién? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es riesgoso? Vamos a llevar. Claro, uno de los límites, tremendos vasos. Entonces uno al querer unir los dos elementos anatómicos, pinchas la arteria y te viene una hemorragia o hay un hematoma. ¿Ya? Entonces hay que tener conocimiento y hay que tener práctica, ¿no? ¿Ya? La hernia epigástrica, lógicamente, aquí tenemos en la región epigástrica, pero dice, ahí sale el peritoneo a través de las fibras de la vaina del recto, que es la línea alba, la línea alba. ¿Y qué es la línea alba? A ver, ¿qué es la línea alba? ¿Cuál es tu opinión? Aquí. ¿Hay dos aquí, no creo? Sí. Y aquí. Ya, a ver, ¿qué es la línea alba? Porque tenemos que saber que es la línea alba, porque por ahí protruye la... Es una confluencia de los músculos de... ¿Estás de acuerdo? De lo que ha hecho tu compañero. O sea, ¿estás de acuerdo con la línea? ¿Quién está en desacuerdo? Es la unión de los... ¿Quién es el Brenda? A ver, Brenda. ¿Está de acuerdo? Aclaró. Miren, nosotros... O creo que al propósito de eso. Nosotros tenemos dos músculos abdominales, dos músculos rectos abdominales, ¿verdad? El derecho y el izquierdo. Pero están en un estuche de aponeurosis. Entonces, la aponeurosis del oblicuo derecho, quiero que me comprendan, anterior, al otro lado pasa como posterior, del otro estuche. Y la cara anterior de la aponeurosis del recto izquierdo pasa como pared posterior del otro. De tal manera que si hacemos un corte y miramos de arriba hay un 8, ¿no es cierto? ¿Está bien o no? La cintura de ese 8 viene a ser la línea alba. Y para definición viene a ser el entrecruzamiento de las fibras aponeuróticas del nodo del mismo músculo, ¿ya? Porque inclusive para el cierre, muchos dicen, para cerrar el músculo, no, que no se cierre el músculo, sino la aponeurosis del músculo, ¿ya? Entonces, para solamente aclarar algunos conceptos. Bien, entonces, por ahí protruye la hernia epigástrica. La hernia umbilical es un defecto herniano a consecuencia del cierre incompleto del defecto umbilical natural temprano y la ausencia de la fascia umbilical. Yo me he puesto un niño, o sea que es congénito, ¿no es cierto? Y aquí va una cosa muy importante. La hernia inguinal, umbilical, mientras tenga un diámetro de 1.5 centímetros, no se opera. Muchas veces el doctor, señora, sobre todo al primero, ¿no? Esto tiene una hernia, hay que operarla, y la mamá pues vende lo que no tiene por el hijo, ¿no? Ya, doctor, y da. No se debe operar, porque el cierre es espontáneo. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que esperar hasta, algunos dicen 2 y otros dicen hasta los 3 años. Ya, hay que esperar. Si ya después de los 3 o 4 años persistiera, ahí sí hay que operar. Ya, entonces que no se avive el cirujano, ¿cierto?
Ok. Ya. La hernia de Spiegel. Sí, dime. En la hernia umbilical, a pesar de que ya sea pequeño, igual un adulto se tiene que operar sí o sí. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Y sobre todo, como le dije, el factor desencadenante es el aumento de la presión. Es por ese motivo que las personas gorditas, más aún obesas o las multíparas, tienen hernia umbilical. ¿Qué son multíparas? Varios hijos. Entonces, miren, a nosotros de cirugía general nos llegan pacientes pues, con patología vesicular. Entonces, a ver, ya vamos a operar la vesícula. Viene con hernia, hay que operarle la hernia. Entonces, miren, lo importante, viene una paciente multípara o una obesa con una hernia umbilical, estás obligado, lógicamente siempre cuando sepas, ¿no?, a pedirle una ecografía vesicular. ¿Por qué? Porque estas personas gordas, multíparas, hacen litiasis vesicular. Entonces, en un solo tiempo quirúrgico, haces las dos cosas y le evitas gasto. Sobre todo soluciones. ¿Ya? No se olviden. Ya. Ahora, esa es la pregunta, ¿está clara, no? Ya. Mire, la línea semilunar, que es esta, que esta forma acá también está descrita, y si por ahí protruye una tumoración, es la hernia de Spiegel. Entonces, por ejemplo, en un examen de ENAN, ya sabemos, ¿cierto? Entonces pusimos, inclusive con un gráfico a esta altura, pero no pusimos como antecedente que había sido operada antes, ¿no? Entonces todo hernia incisional. Por eso les digo, para que no fallen, tiene que haber una hernia incisional anterior para que sea, tiene que haber habido una intervención quirúrgica anterior para que sea incisional. Ahí está. La hernia incisional son aquellas que aparecen a través de una zona previamente debilitada por una intervención quirúrgica. Doctor, en Sí, este dime. caso, esta hernia incisional no sería ya una eventración. Por eso, la sinonimia, ya eso iba ahí, pero me ganaste, es eventración, hernia incisional o hernia recurrente. ¿Ya? De las tres formas te dice. Y viene a ser una eventración, ¿no? Una hernia incisional. Entonces, pero ¿cuáles son las causas? Ojo acá también. Causa, mira, técnica quirúrgica deficiente, pues. No puse el material pertinente, lo cerré con casos por más crónico que sea, no hice la técnica adecuada, etc., ¿no? En los tosedores crónicos por aumento de la presión intraabdominal, en obesos, ya lo vimos, y en, esto también antes el lunes creo, hablamos sobre la hipoproteinemia, y llegamos a la conclusión de que el valor normal de las albúminas, ¿cuál es? Ahora crees que ya, entonces la hipoproteinemia, como le dije, ¿sabes? Si ustedes operan con menos de 2.8 de albúminas, pero así, estás ya con la conciencia que te zapatea porque sabes de que va a haber dehiscencia, va a haber una eventración, va a haber una hernia incisional, ¿ya? Entonces, pero yo en algunas láminas adrede pongo, porque si la misma lámina el año pasado he podido corregirla, pero yo siempre lo pongo así, porque de todas las causas de la hernia incisional no está la principal causa. Pero yo lo ponía así para poner preguntas o para aquellos que no venían a clases, pues se lo voy a decir. Pues como es día de la medicina que decimos. Entonces, la primera causa de hernia incisional es la infección de herida operatoria. Ya, regalo por Dios. Miren. Por ejemplo, miren esa hernia incisional o eventración. ¿Y cómo coincide cuando, bueno, el doctor se les hizo la paratomía, pero no sé si les dijo, pero yo a los de mi mesa sí les dije que aquellas que tienen hernia, incisiones medianas, paramedianas, etc., son más propensas a la hernia incisional o a la eventración. ¿Y por qué? ¿Quién me dice? A ver, por acá.
haciendo así. ¿Sabes por qué no? Porque son más eventrógenas las hernias longitudinales, medianas o paramedianas. ¿Qué ruptura de los A ver, ¿quién? ¿Por qué? ¿Ruptura qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué no una roquideis, que es transversa? A ver, uno por uno, ¿por qué? No, pero parece por qué. Líneas de... Entonces, esa técnica. ¿Cuál es el sentido de la línea de la? ¿Y cuál es el corte? Y tú estás cortando la. Esa es la respuesta. Bueno, ya pasó hasta el primer examen, pero esa era la. Pero se puede repetirla. ¿Por qué no es cancelatorio el primer examen? De técnica, ¿no? ¿Quién le dijo? Sí, no, ahí está en la. Ahora lo dijo el doctor, ¿no? Sin delegado no va a ver. Entonces, porque ahora veo que, bueno, mejor no puedo. Ya. Para mencionarles, hernias diafragmáticas, defecto diafragmático que puede ser congénito o adquirido en 3 áreas, ya que están las 3 áreas. La posterior lateral, no se relaje, que recibe el nombre de Bosch-Dallet. La retroesternal, la de montaña. Y la otra que sale por el hiato esofágico, que es por deslizamiento. Y esta, la de abajo, es la traumática. En muchos accidentes de tránsito hay hernia diafragmática. ¿Y por qué? ¿Y por qué no hay nada? Porque quiero enseñarles esta imagen que tiene el diafragma, ¿no? Está por abajo, ¿no es cierto? Y miren esa forma que tiene a manera de paraguas, como lo van a ver acá. No. Bueno, más adelante está. Pero miren, por ejemplo, ¿no? Aquí. Este es la hernia, el diafragma. Con un traumatismo puede salir por acá y se va al tórax, el contenido. Esta sería, ¿qué tipo de hernia diafragmática de acuerdo a la que les dije? Porque la otra es por el hiato, es por deslizamiento. Bueno, eso lo van a repasar. Ya, entonces, pero para que vean, ¿no? Pero ¿dónde se ve el contenido? Se va al tórax. Y acá lo van a ver mucho mejor. La hernia hiatal, lógicamente por deslizamiento del... Y acá, cuando la hernia, miren, se desliza el fondo del estómago, ¿ok? Y si es grande y se puede torcer en su propio eje, se denomina volvulus, ¿o no? ¿No? Volvulus. Entonces las hernias voluminosas pueden carcerarse y volvularse. Entonces, miren, es muy importante hacer el diagnóstico, para saber el momento que entras a la operación, qué es lo que voy a hacer. Esto es lo que decía. ¿Por qué es que se produce en un accidente de tránsito? Miren la forma que tiene, ¿no? Forma que tiene de paracaídas. Y es la misma forma que tiene, que hace que se produzca esto. Y además hay una... ¿Quién sabe cómo es el síndrome del latigazo? ¿Han escuchado? Debía hacer el gesto, pero ¿qué viene a hacer? Viene a hacer esto, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo describirías? Porque hay una desaceleración, ¿cierto? Y eso, bueno, cuando le vengan las preguntitas, ¿se acuerdan? Miren, estas causas, el traumatismo cerrado, se producen en accidentes de tránsito, de la que estamos mencionando,
en atropellamientos, y el síndrome del latigazo se produce en las caídas de altura, de más o menos 3 metros, 4 metros, porque hay una desaceleración y otras cosas más que tienen que ver, o por agresiones, ¿no? Sea pulso cortante, etc. ¿Cuál es la traumática penetrante? Ya sea por arma de fuego o por arma blanca. Complicaciones de la reparación de hernia. Seroma, que ya el otro día dijo que era seroma, creo, hace. Hematoma, ya sabemos de hematoma, otra. Pero miren casi todo por mala técnica, ¿no? Acá por dejar, estos dos, por dejar espacio, muerto, no cerrar. Acá, dehiscencia de la herida, piel y fascia, dolor, periostitis, compresión vascular, parestesias y las infecciones. Acá sí lo hemos puesto abajo, pero las infecciones, la complicación número 1 de las hernias incisionales. Resumen. Ya, los componentes principales de una hernia son el orificio del saco herniario, sobre todo para la reparación. La hernia puede ser interna, externa. Bueno, este es un resumen de todo lo que hemos visto. Los resultados, esto hay que resaltar, los resultados de una herniografía sin tensión, o sea, la del Liechtenstein, son más favorables. Y ya saben por qué, ¿cierto? Ahora, abajo, las hernias grandes y recurrentes se reparan mejor con prótesis, o sea, con mallas. Ese es el resumen y las conclusiones. Es importante conocer los diferentes tipos de hernia para poder hacer un diagnóstico, para ver qué es lo que vamos a operar y qué técnica. El tratamiento, nuevamente les pongo, debe ser quirúrgico. Y el cirujano debe conocer perfectamente la anatomía para poder realizar la mejor y adecuada técnica quirúrgica. Un cirujano famoso, Murphy, decía lo siguiente: yo, si tuviera la patología vesicular, me haría operar con diferentes cirujanos, digamos, coger de 100 cirujanos, pero para hacerme operar de una hernia, máximo 1 o 2 que yo conozca, los conozca bien. O sea que no es tan, claro, aparentemente es fácil por el tiempo, pero por lo que puedas lesionar o puedas dejar, ¿no? Entonces, miren hasta qué extremo llegaba. Entonces, eso es muy importante. Y decía también lo siguiente: el cirujano tiene que recuperar lo conservado, tiene que corregir lo perturbado y reemplazar lo dañado, o sea, con la malla. Y con eso vamos por finalizar la clase.